Esos cocodrilos que ves ahí de madera, que están forrados de papier maché, pintados ahí, laqueados, y todas las figuritas dibujadas con puntitos, hicieron una línea decorada tremenda. Y le dije yo a Manuel, oye Manuel, pero ¿quién va a decorar toda esta madera? Dijo, mira, te voy a demostrar el talento que tiene el pueblo mexicano. Yo en ese tiempo trabajaba como arquitecto, teníamos bastantes obras, y me dijo Manuel, tráete, pero no al oficial, no, tráete a los peones de ahí, y si tienen familiares, hermanas, esposas, que vengan aquí unas 4 o 5 gentes de esas, vas a ver lo que son capaces de hacer esas gentes. Entonces, bueno, traímos unos chavitos, muchos estaban casados también con unas chamaquillas, ¿no? Estaban ahí y bueno, no sabían lo que era un pincel. Si eran peones de los que cargan los botes al tercer piso, y empezamos a darle el pincel, tinta, y los pusimos a hacer rayitas, primero rayitas, sí, luego a rellenar cuadritos poco a poco, luego si a ver, haz un pajarito, y poco a poco, ¿ves lo que hicieron? Esas gentes, ahí están las piezas. Cómo forraron bueno, era cosa de enseñarles técnica también, ¿no? De cómo forrar el papel, cómo laquearlo, pero esa gente, de veras, yo dije, pues sí, el pueblo mexicano tiene un talento artístico de siglos. Y ahora estos pintores se iban y venían cada cuando a Guerrero. Los pintores pues casi se pasaban la semana ahí. Aquí luego se iban a... Primero trabajábamos, me acuerdo que trabajábamos por hora, por día. Por día. Y pues salían las piezas bien hechecitas, todo. Y le dijimos, no, vamos a pagarles por destajo. No, la producción aumentó, se las echaban bolas, en vez de un papel nos daban 10, y además la calidad también bajaba, ¿no? O sea, no, pero es que el problema también de la artesanía vista como negocio es una contradicción total, porque lo maravilloso de esa artesanía, que es el hecho a mano, que es trabajar pieza por pieza, ese es el motivo de su destrucción, porque llegan los países que no tienen artesanía, países industrializados, ven un candelero de Metepec, o ven cuadritos de estos, o ven... y te dicen, no, está precioso, es el cuento de canasta de cuentos mexicanos, el precio, todo, y dicen, es una maravilla, oiga, hágame 200, no, yo quiero, y luego empieza, pues, a comprar las tiendas de Estados Unidos, como si estuvieran comprando artículos hechos a máquina. Sí, electrodomésticos. Y todo eso va en deterioro de la misma calidad. Es decir, el modo como debía comercializarse la artesanía es llegar, por ejemplo, a Metepec, o con los mismos pintores, y decirles, mira, hazme un candelero grande, tómate el tiempo que quieras, yo te lo voy a pagar como pieza única, es decir, como una pieza de arte, como es un pintor, y es una pieza que él se va a tardar un mes, todo naturalmente tiene que salir más cara, obviamente, y el precio de venta va a ser más caro. Es una pieza única, perfectamente trabajada, y esas cosas, oye, pues se venden ya como si fuera, no sé, palomitas, cuando en realidad cada pieza es un cuadro, es una pieza única.
Si hay una contradicción entre el valor de eso y lo que realmente es esa pieza. Si quiere uno entrar a un mercado de gran mayoreo teniendo una cosa que está en el campo del arte, no de la fabricación, sí, no de la industria. Pasa, inclusive fuera del ámbito del arte, está pasando ahora con el mezcal y con el tequila. Lo mismo, están pidiendo tal cantidad en el mundo que dicen, pues ya se acabó el agave, y ahora a ver de qué se los hacemos. Porque... No, mira, a nosotros cuando ya teníamos muchas líneas en Centro de Arte y en Artesanía, ¿tú conociste la tienda? No. No, mira, yo creo que era la tienda mejor, era yo creo lo mejor en México. Íbamos por todos los pueblos de México, por un lado mi hermano, luego iba Manuel por su lado, Felipe y yo por otro, y manejábamos artesanía de toda la República, más lo que nosotros fabricábamos. Fabricábamos, que era pues lo que hacían ustedes y lo que hacían, o sea, sobre nuestras ideas, pero claro, con el trabajo de los pueblitos como San Sebastián o como los pueblos de Guerrero, ¿no? Entonces, pues teníamos una sala de exposición, teníamos una galería, teníamos una cafetería, arriba estaba el estudio primero de Manuel Felgueres. Él construyó ese cabañita que estaba arriba de la tienda, luego fue el estudio de Paul Leduc, donde eran las pachangas los sábados, que venían directores de cine, y Felipe Casals y Ofelia Gilmen, y el café de echándonos quesadillas para arriba y cubas, y bueno. Entonces llegaron los del Corte Inglés. El Corte Inglés es una cadena de tiendas de lo más, yo creo la más importante de España. El Corte Inglés es una cadena de tiendas. Y llegaron los españoles que dedicaban una vez al año las tiendas a ciertas regiones. A veces que la tienda traía puras cosas de India o de diferentes países, ¿no? Y a veces estaba la tienda dedicada a México. Entonces venían a México, hacían pedidos grandísimos. Cuando me hicieron el pedido a mí de todas estas cosas, porque hacíamos peines de cuerno también, hacíamos las figuras de maderas, bueno, empezaron, pues dame 200 de estas, yo decía, están echando relajo, bueno, ustedes creen que están hablando con una máquina. No, pues yo creo que no le llegamos ni al 10% de la posibilidad de surtir ese pedido. Imposible. No, y luego además con muchos problemas, porque los artesanos que teníamos en San Sebastián, pues nos dieron puñalada trapera, man. También estaba canijo, man. Nosotros les adelantábamos lana, les hacíamos los pedidos, les pagábamos bien, queríamos exclusividad, y pues nos íbamos para recoger la mercancía el fin de semana. Llegábamos, ¿y dónde está la mercancía? No, pues llegaron los perros y le dieron en la madre aquí a todas las cosas. ¿Cómo? No, pues ya llegaban gente ahí, compradores. Compraban. Oiga, qué bonito es eso, véndamelo. Ya tenían anticipo y todo. ¿Cuánto le pagan por esto? No, pues estos cuates iban con el precio para arriba. El otro les movía el billetito, pues órale, para la camioneta, man. Y luego los perros. No, y luego llegaron competidores, empezaron a comprarles por su lado. No, pues y luego también yo quedé de la patada con esto. Mira, Vincent Price, el famoso actor Vincent Price, era uno de los más grandes coleccionistas de arte de los Estados Unidos, como Edward G. Robinson, que era otro gran coleccionista, pero coleccionistas. Y Vincent Price coleccionaba mucha artesanía. Su hermana, la señora Price, tenía una tienda en California. Vino a comprarnos papel amate y éramos los únicos que lo vendíamos.
Entonces, pues ya lo vendíamos como si son piezas únicas. Esto nomás lo vendemos nosotros. Y luego tuve unos problemones porque me empezaron a llegar cartas, porque lo que es lógico también que pase. Estas gentes como Pablo, yo no sé si Pablo y Pedro lo hacían, pero llegas con eso al pueblo, sabes que esas pinturitas son tales, que la tinta, que tal, pues todo el pueblo empezó a pintar y todo el pueblo empezó a vender. Sí, se extendió. Empezamos a encontrarnos, lo cual es lógico. Es decir, yo no estoy en contra de eso. El único modo de evitarlo es no haberlos dejado salir nunca y ponerle esposa y amarrarlos a la cama. O sea, es tonto pensar que no pueda pasar eso. Hoy pues llega la gente a su mismo pueblo, con su familia, con las gentes. Es decir, porque según tengo entendido, las que hacen el barro son las mujeres y los hombres son los que pintan. Entonces, claro, pues, ¿y qué hacen con eso? Además, vienen a México cargando la cerámica en unos costalotes pesados, una cerámica frágil, que se rompe fácilmente, que es muy difícil manejar, llegan con la mitad rota, no tiene mucha demanda, y de repente se dan cuenta que con 2 brazos pueden cargar un chorro de rollos de papel, que es un artículo con una demanda tremenda. Pues se olvidaron casi la cerámica. Yo ya no sé si hagan cerámica. Ahora es lo que ha pasado, pero la cerámica comercial, pues por miles y miles están inundando los puertos turísticos, pues los Cancún. ¿Qué cerámica? Pero es cerámica de molde, pues, de hornos, pero figuritas de todo tipo, ¿no? Floreros, por miles, pero pues claro, vendiéndolos a... Pues, lo que sí es como se pueda, ¿no? Modo, nosotros con eso destruimos la otra artesanía. Digo, es lógico. El papá de Felipe Ehrenberg, que tenía una casa preciosa en Cuernavaca, tenía una colección de veras, de figuras, de lo mejor de todo lo que se hacía en barro. No lo puedes creer. No, de veras, eran unas joyas. No, esa cerámica, por eso cuando hicimos meterle color al barro, dijimos, no, esto déjalo, esto es intocable. Esto ya dio su punto, vamos a hacer una cosa aprovechando el talento de estas gentes y lo vamos a meter a trabajar en otros materiales, sin competir con la cosa de la escultura y el barro. No, bueno, y es que pero también ahora, en San Agustín Huapan ya se volvió a retomar la alfarería tradicional con la pintura de tierra y de minerales. Claro. Eso es lo valioso ahora, o sea, por un lado también se tiene lo comercial, que están cargando camionetas y se van por todos lados. Se vienen con pedidos fuertísimos. Fuertísimos, o sea, pero malbaratando, pues apenas sacan para la gasolina. Y el otro que es el barro de antes, pues, el que se hace con el olote, con el pochote, pues, con la tierra de... El pochote. Sí, eso es lo valioso, que todavía se conserva, pues. Sí. Se está regresando otra vez, pero aquello también continúa, pero también ya ahorita están, pues, quemando su mercado, ¿no? En todos lados. Es que esto no puede ser una cosa estática, tiene que ir cambiando, tiene que ir... No, pues Manuel y yo cuando vimos las primeras piezas que nos entregaron de barro, con esos dibujos, ese esgrafiadito, hecho rayado, todo, le dije a Manuel, ¿te imaginas si ahorita están haciendo esas maravillas, lo que van a poder hacer en unos años? Imaginándonos que, bueno, quién sabe, pues era al revés, porque empezaron los pedidos en cantidad y pues no pueden conservar las cosas de la misma manera. Te digo, esa cosa que es su atractivo, lleva ya dentro de sí su propia destrucción. Sí, muy bien.